Bienvenidos. En este video les vamos a hablar sobre cómo evaluar funciones de dos o tres variables, un tema fundamental en el cálculo de varias variables que nos permiten analizar superficies y comportamientos tridimensionales. ¿Qué es una función de varias variables? Una función de varias variables es una función matemática que toma dos o más variables como entrada y devuelve un valor como salida, siendo una extensión de las funciones de una sola variable. Matemáticamente, una función de varias variables se expresa como lo tenemos a continuación, donde r a la n significan el espacio de entrada, que son los valores que puede tomar la variable. R representa el espacio de salida, que es el resultado de la función. N representa el número de variables, por ejemplo, 2 o 3. Y f, que puede ir desde x1 hasta xn, representa la expresión que define nuestra función. Conceptos básicos: dominio y rango. El dominio de una función es el conjunto de todas las entradas posibles. En el caso de funciones de dos variables, esto se refiere a todos los pares de números x, y que podemos usar como entrada, mientras que el rango es el conjunto de todas las salidas posibles que se pueden obtener de una función. En una función de una variable solo tenemos una entrada y una salida como f de x, pero en las funciones de varias variables, la salida depende de dos o más valores de entrada. Por ejemplo, en una función de dos variables, el valor de z depende tanto de x como de y. Esto nos permite describir superficies en el espacio tridimensional. Aquí veremos la representación por tabla de valores. Tablas de valores. Estas tablas de valores sirven para funciones discretas. Se pueden representar para tablas donde cada par de valores x, y corresponde a un valor de la función. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es función x, y igual a xy más x al cuadrado, donde las filas representan a y las columnas representan a x. Ahora hablaremos sobre las representaciones en gráficos en 3D, funciones de dos variables. Para estas funciones de dos variables en modelado 3D, la gráfica se representa en un espacio tridimensional, donde x y y están en el plano horizontal, y donde z igual a la función de x, y está en el eje vertical. Aquí podemos ver una función de dos variables, que, al graficarse, forma un paraboloide en el espacio tridimensional. Y ahora hablaremos sobre las curvas de nivel, que son una manera de visualizar funciones de dos variables en dos dimensiones. Cada curva une los puntos donde la función tiene el mismo valor. Estos son muy parecidos a como los mapas topográficos muestran diferentes alturas. En este caso, las curvas de la función que vemos forman círculos concéntricos en el plano XY. Y por último tenemos la representación en superficies de nivel, que estas son funciones de tres variables. Cuando una función depende de tres variables, en lugar de curvas de nivel se forman superficies de nivel, que se representan en tres dimensiones. En este caso, la superficie que aparece en pantalla representa una esfera dentro del espacio tridimensional. Muy bien, ahora vamos a ver cómo evaluar una función de dos variables en este caso. Nos dice nuestra función f de xy es igual a 2x cuadrada más y cuadrada, evaluar en función de 2 y 3. En este caso x será 2 y y será 3. Como primer paso vamos a sustituir los valores en las variables de la función. En este caso nos queda f de 2 y 3, porque x toma el valor de 2 y y toma el valor de 3 y queda sustituido en nuestra función como 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Realizando las operaciones que nos da esto, 2 al cuadrado son 4 más 3 al cuadrado, que son 9. Entonces nos queda 4 más 9 igual a 13, que nos da el tercer paso, que es obtener el resultado numérico. Ahora vamos a ver la evaluación de una función de tres variables. En este caso nos dice el ejemplo, la función de x, y, z es igual a x más 2y menos z cuadrada.
Como primer paso, ya habíamos visto, sustituimos los valores dados, se va a evaluar en 1, 2 y 3. La función toma el valor de x igual a 1, y igual a 2 y z igual a 3. Sustituimos en la función, nos queda x1 más 2 por el 2 que está multiplicando y, por 2 menos 3 al cuadrado, que en este caso 3 es z al cuadrado. Realizando las operaciones, 2 por 2 nos da 4, menos 3 al cuadrado nos da 9, entonces 1 más 4 menos 9 nos da menos 4, obteniendo así el resultado. Las funciones de varias variables tienen muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en la meteorología, las funciones de varias variables se utilizan para predecir el clima. En la física se utilizan para describir el comportamiento de los sistemas complejos. En la ingeniería se utilizan para diseñar y optimizar sistemas y procesos. Y en la economía se utilizan para modelar y predecir el comportamiento de los mercados financieros. En conclusión, las funciones de varias variables representan un grupo de conceptos matemáticos esenciales que enriquecen nuestra comprensión de fenómenos del mundo real. Estas funciones permiten entender la interrelación entre diferentes variables y su impacto en resultados específicos.